nuestro siguiente canto, Te queremos ver. ¿Cuántos queremos ver ya a Jesús? Amén. Un nuevo tiempo comienza a nacer, tiempo de crecer y de nada temer. Muchos se fueron esperando a Jesús, pero muy pronto ya veremos su luz, pues las señales muestran cada vez más que el triunfante viene en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Un nuevo tiempo comienza a nacer, tiempo de crecer y de nada temer. Muchos se fueron esperando a Jesús, pero muy pronto ya veremos su luz, pues las señales muestran cada vez más que el triunfante viene en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Amén, hermanos, que ese sea nuestro deseo. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Malaquías 3:10 y dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con esas bonitas palabras les invito a que inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias porque nos has regalado una hermosa semana y nos has permitido venir a tu casa para venir a adorarte. Gracias, Padre, por habernos cuidado en el transcurso de la semana y por habernos protegido. Y Padre Celestial, en este momento pedimos en especial por los diezmos y las ofrendas. Permite que las ofrendas que sean recogidas y los diezmos sean utilizados para llegar a donde no ha llegado tu palabra. Padre, bendice a los que nos tienen, bendice a nuestros empleadores para que podamos seguir asistiendo, Padre, y poder ayudar a regar tu palabra donde quiera que vayamos. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos a cantar el himno Suenen las palabras. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traed el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero
Hermanos, puestos de pie, como reverencia a nuestro Dios al abrir y al dar lectura a su palabra, les invito a buscar allá en el libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 13, Marcos capítulo 13, del verso 5 en adelante. Y leo en mi Biblia y dice así: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y esto es principio de dolores. Pero ciudad de vosotros mismos, cuidad de nosotros mismos, porque entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, los que podamos arrodillarnos, vamos a arrodillarnos, y los que podemos, los que no pueden arrodillarse pueden permanecer en sus respectivos lugares. Oremos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana una vez más hemos venido hasta este lugar para escuchar tu palabra, pero también, Señor, para aprovechar la oportunidad y rogarte que tengas misericordia de nosotros. Queremos reconocer, Padre, que tenemos necesidad de ti. Tenemos necesidad de acercarnos a ti. Y buscamos tu misericordia y tu perdón en esta hora. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas y arranca y saca de nuestros corazones, Señor, todo aquello que nos aparte de ti, todo aquello que nos impida, Señor, acercarnos a tu presencia. Si hemos llenado nuestro corazón de maldad, de pecado, límpialo en esta hora, Señor. Danos de tu paz y de tu gozo. Llena nuestro corazón de todo aquello, Señor, del cual el cristiano debe de llenarse. Pero también, Señor, rogamos para que nuestra vida, nuestro corazón, Señor, se alinee a tu palabra, se alinee a tus mandamientos, se alinee, Señor, a tus deseos, y quites de nosotros todo deseo carnal, y que puedas tú, Señor, reinar en nuestra vida. Y si en algún momento, Padre, hemos pecado, hemos caído, rogamos una vez más de aquello por la cual muchas veces hemos rogado. Ten de nosotros misericordia, Señor. Asimismo, Padre, en esta mañana invocamos tu nombre para que tú nos hables.
y puedas bendecir a tu iglesia a través de tu palabra. Bendice también a nuestro hermano Samir, quien expondrá, Señor, tu palabra, para que tú, Señor, seas con él en esta hora, para que tu Espíritu Santo sea con él y que lo que él haya traído para nosotros y se haya preparado, Señor, que sea de bendición para él y para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En pie, hermanos, cantaremos el último himno. Puedo oír tu voz llamando. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Habemos pocos y más atrás me siento más lejos todavía. En esta mañana es mi propósito que podamos, cada uno de los que estamos aquí presentes, realmente estar atentos a las señales que Jesús predijo para el futuro antes de la venida del Hijo del Hombre.
que podamos estar listos y nuestra fe pueda estar bien fundamentada para que no desmayemos en estos tiempos y que tengamos la completa seguridad de que nuestro Dios nos guiará. Así como el canto decía, el Señor nos dará la corona eterna. En este pasaje que estudiaremos en esta mañana lo encontramos, como leyó el pastor, en el libro de San Marcos 13, su versículo 1 al su versículo 13. También lo podemos encontrar en el libro de Mateo 24 y también lo encontramos en el libro de Lucas 21. Pero antes de comenzar, les invito a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Señor mi Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí delante de tu presencia. Suplicándote, Padre, que en esta mañana, Padre Celestial, puedas usar a tu siervo para exponer tu palabra realmente, Padre Celestial. Que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea palabra dada por ti, Señor. Que seas tú, mi Dios, llevando este mensaje para cada uno de mis hermanos. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos llene del entendimiento y nos pueda hallar, Padre Celestial, la paz que necesitamos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje de Marcos nos da a conocer la historia futura del Señor, que el Señor describió varias realidades venideras. Y hoy estudiaremos 5 de esas realidades. Número 1, la destrucción del pueblo de Jerusalén. Número 2, el engaño de muchos. Número 3, la devastación de la tierra. Número 4, la angustia de la persecución. Y por último, la liberación de los verdaderos creyentes. El versículo 1 de San Marcos 13 comienza diciendo: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículos antes, en el libro de Mateo, en el capítulo antes del libro de Mateo 24, el Señor da a conocer algo más. Y dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues he aquí, vuestra casa quedará desierta, porque os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un peligro invisible parecía amenazar a este pueblo de Jerusalén, según los versículos que leímos en Marcos 13. Cuando Jesús sale del templo, uno de sus discípulos le mira y le dice: Señor, mira la belleza. ¿Cuántos hemos estudiado cómo era realmente de bello el templo que habían reconstruido el pueblo de Jerusalén? Dice que sus muros eran del mármol más puro y precioso que podían ver, sus templos. Su muro dice que era bañado en oro. ¿Cómo no podían estar fascinados si a veces nosotros solo con ver algo bonito así nos deleita la vista, ¿no? Y decimos: wow, qué bonito. Pero ¿qué estaba pasando realmente con esta gente que adoraba en este templo? Era una construcción muy buena. Dice que se hacía ver como una sola piedra sólida sacada entera. Dice que la hermosura de este templo era tan hermoso que parecía que era una sola, que había sido diseñada de una sola piedra. Jesús miraba aquel lugar también realmente hermoso, compartía la misma opinión de sus discípulos, pero dijo con tristeza: lo veo todo
y veo todos estos edificios, son admirables. Pero me mostraste estas murallas como indestructibles, le dice. Pero pronto llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. En el capítulo que leímos posterior de Mateo 23, pues podemos ver que Jesús vino a su pueblo y los suyos lo despreciaron. Los suyos, ¿qué pasó con ellos? Lo mataron. Y esto ocurrió 3 días antes de la muerte de Jesucristo. Ocurrió un miércoles, cuando le dijo el Señor, cuando hizo el Señor la última predicación en este templo de Jerusalén. Las palabras de Jesús no quedaron piedra sobre piedra que no sea derribada. En realidad la belleza de este templo era un monumento a la religión, no muy diferente a un sepulcro blanqueado. En el exterior su mármol resplandecía, pero en el interior se caracterizaba por la creciente corrupción, hipocresía y el corazón endurecido por la incredulidad de los dirigentes religiosos. Realmente aquí podemos ver que, pues, mucha hermosura por fuera, pero por dentro realmente ¿cómo estaban estas personas? Podríamos decir que estaban podridos, que realmente reflejaban algo que no eran. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Muchas veces nosotros aparentamos algo que no somos. Y muchas veces nos decimos ser llamados cristianos y nos ven que venimos al templo y adoramos a nuestro Señor Jesucristo en sábado y que tenemos una cara bonita y que bien arreglado, mire el hermano cómo va, pero nomás salió de la iglesia, nomás llegó a su casa, nos comportamos hasta peor que la gente del mundo. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén. Realmente ellos tenían un templo hermoso, tenían una ciudad maravillosa, pero su comportamiento no era de un verdadero cristiano. Tanto que llevó su envidia, su ego, su egoísmo, llevar a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor viene y le profetiza y le dice a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Quiere decir que no importa, por muy hermoso que sea, se va a destruir. No importa qué tan bien te puedas ver viniendo a nuestro templo. Si realmente tu vida por dentro no tiene un cambio espiritual. Y así como el Señor pues profetizó que este templo iba a ser destruido, así también sucederá con todo aquel que simplemente aparente sea una cara bonita y realmente no consagre su vida al Señor. En consecuencia, la copa de la ira de Dios sería derramada, el templo sería destruido y la casa de Israel quedaría desolada. Muchos de los que hemos leído la historia podemos ver que pues así ocurrió realmente. Que realmente pues en el año 70 después de Cristo las palabras de Jesús se cumplieron de manera exacta cuando el ejército romano bajo el mando de Tito Vesparciano tomó las riendas para ir y tomar al pueblo de Jerusalén y llevar a cabo toda la destrucción, robándose todo el oro y todo lo de valor que tenían y matando a todo aquel que se le pasara por enfrente. Y así se empezaba a cumplir la profecía de que el Señor había empezado a decirle a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y así fue como Jerusalén nuevamente fue tomada cautiva
por el pueblo romano. ¿Qué nos enseña esto? Número uno, que lo que el Señor profetiza para nosotros se va a cumplir, queramos o no queramos. Estemos preparados o no estemos preparados. Porque la palabra de Dios es perfecta de principio a fin. Y así como Él lo profetizó, así fue destruido el pueblo de Jerusalén y su santo templo que ellos tenían como un ídolo. Porque al final, pues, lastimosamente, pues, solo eran una apariencia que no vivían. Y pues el Señor tomó juicio sobre ellos. Y aquí podemos ver la primera etapa en que está dividido mi sermón de ahora a través del versículo 13 de Marcos, donde el templo iba a ser destruido. Ahora, ¿qué sucede con esa profecía del templo de Jerusalén, que iba a ser destruido? También está enlazada con los versículos posteriores que vienen más adelante, donde dice el engaño de muchos. Y el versículo 3 al 6 nos dice: y se sentó en el monte de los olivos y frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales advertiremos cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero me gusta cómo lo relata el libro de Mateo. Mateo 24 dice: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Podemos ver que la destrucción del templo de Jerusalén iba a estar enlazada o iba a tener una similitud con la destrucción del fin de la tierra, del fin del mundo. Las palabras de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y el templo fueron pronunciadas a oídos de todas las personas. Como les dije, era la última predicación que Jesús tendría en ese templo. Y estos hermanos quedaron con la curiosidad. Muchos de nosotros a veces escuchamos como por una noticia y que queda ahí como entre no completa la noticia y ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué fue lo que sucedió? En cierta ocasión un japonés daba un discurso donde decía de que cuando él era niño, él es colombiano japonés, y cuando él era niño fue llevado a Japón a cierta edad, pero él se había criado en Colombia hasta como a los 10 años. Dice que cuando llegó ahí, un maestro empezó a contar una historia y le dice, empieza a contar la historia de que había un hombre que era perseguido por un tigre. Y dice que aquel hombre iba, corre y el tigre lo seguía hasta que vio un árbol que estaba colgando sus ramas a un barranco. Pero dice que el hombre se aventó y quedó colgado ahí. Y vio que el tigre pues ya no podía llegar ahí, pero cuando él quedó en el árbol, dice que vio una zarzamora, una frutita, jugosa, rica, y que pues a él se le hizo agua a la boca, dice, que tomó la zarzamora y se la comió. Ahí nomás queda la historia. No se sabe más qué pasó con el tigre, qué pasó con el hombre después. Pero así estaban estos personajes, estos 4 hermanos, 2 y 2. Pues no estaban satisfechos con lo que Jesús había profetizado en el templo. Querían saber más, querían saber más.
Y tanto llegó sus ganas de saber más que se le acercaron al Señor. Y por eso le dice, Señor, cuéntanos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrás de advertirnos cuando todas estas cosas hayan de cumplirse y el fin del mundo. Jesús en su contestación a los discípulos no consiguió por separado la destrucción de Jerusalén y la del gran día de su venida, puesto que si él hubiera revelado simplemente a sus discípulos la destrucción del tiempo futuro, sus discípulos no lo hubieran podido soportar. Iba a ser un golpe tan duro para sus discípulos ver cómo iban prácticamente a ser encarcelados, matados, castigados. Y pues nadie sabe el día del regreso del Señor. Y ellos pues les iba a ser tan fuerte sentir esa declaración futura que el Señor les iba a hacer, que enlazó la declaración del templo de Jerusalén con el tiempo futuro. Y les dice, y les empieza diciendo, mirad que nadie os engañe. Hoy en día, ¿cuántas personas no andan engañando al mundo? ¿Cuántas personas que dicen ser cristianos andan hablando mentira? Hay muchos. Pero ¿qué sucede con nosotros si no estudiamos la palabra de Dios? Caeremos en sus engaños, caeremos en sus mentiras, porque realmente no nos estamos preparando para poder salir victoriosos cuando lleguen todos estos engaños. Y puede ser que ya lo estemos viviendo, puede ser que pues más adelante van a ser más difíciles, como dice la Biblia. Y es que desde el momento en que Cristo fue ascendido al cielo, siempre se han levantado falsos profetas y falsos Cristos. Pero como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo para poder sobresalir en el momento de estos engaños? Porque recuerden que el enemigo, su primera astucia, ¿qué es? Engañar. Y eso es como lo que él empieza. Cuando Jesús se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron a más allá al acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en el que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo y su iniquidad. Este discurso no fue dado solamente para sus discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de los últimos días. ¿Ustedes creen que aquello solo ocurrió para aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Jerusalén? Fue dado para nosotros también. ¿Por qué? Porque lo mismo que sufrió la Jerusalén en aquel tiempo cuando fue destruido, lo mismo ocurrirá con esta tierra. Lo mismo que sucedió en aquel entonces, se levantaron falsos profetas. Hoy en día, ¿cuántos falsos profetas no se han levantado? Yo recuerdo que cuando era niño, cuando estaba en Honduras, tenía como unos 13, 14 años. Recuerdo que donde yo vivo está algo largo la capital. Y empezaron a decir rumores que había venido el Cristo y que andaba calando en un carro, que andaba por las calles. Pero eso no era lo más triste. Lo más triste era la gente que lo iba siguiendo.
se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Y la Biblia nos dice que pues si no estamos preparados, ¿qué va a ocurrir? Lo vamos a seguir y vamos a caer en sus mentiras. Vamos a caer en esos engaños. La palabra mirad significa más allá de echar un vistazo. Significa más, tengan cuidado o presten atención a todas estas personas que se levantarán, a todos estos falsos profetas. No solo miren, sino tengan cuidado, tenemos que tener cuidado. Dice que la cantidad de estos falsos profetas y estos falsos cristos va a aumentar día tras día, tiempo tras tiempo. Y seremos más propensos a ser engañados, porque entre más hay, más estará la tentación. Su obra de engaño prefigura en el último falso maestro que se levantará en la época de la tribulación. ¿Saben de quién estoy hablando? Del anticristo, que engañará a muchos. A lo largo de la cartilla de este trimestre estudiamos acerca de eso. Recuerdo muy bien lo de la semana pasada que hablaba del anticristo, de la marca, de la bestia, y cómo será su poder y cómo va a engañar. Tenemos que realmente estar preparados para cuando vengan estos engaños podamos seguir adelante. El versículo 7 del mismo libro de Marcos, del 7 al 8, continúa diciendo: mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Estos sucesos serán el principio de dolores de parto. Desde que yo nací, hace poquito, unos 15 años diría Ricardo, escucho de guerras por todos lados. Y no importa la nación si es grande o la nación si es pequeña, siempre está la guerra. Jesús en estos versículos describe la devastación global que vendrá como resultado de los conflictos humanos y de los desastres naturales. Las guerras, los rumores de guerras entre naciones y reinos han sido una realidad en todas las generaciones. Pero a veces nos asustamos con las guerras que escuchamos ahorita, ¿no? Pero esto aumentará cada vez más. Mientras pase el tiempo, serán más fuertes, más frecuentes. En estos últimos 3 años hemos escuchado de 2 guerras fuertes, ¿no? La que está ahorita en la actualidad todavía, y la de Ucrania y Rusia. Y esas son las que yo tengo conocimiento, pero todo el tiempo han estado estas guerras. Habían pleitos, guerras entre judíos y fariseos en el tiempo que Jesús andaba. Imagínense. Y cada día aumentará y aumentará. Dice
que en el tiempo de los rabinos, cuando vieron estas cosas o señales declaradas, iban a pensar que esos juicios comenzarían sobre su nación por mantener a su pueblo y servidumbre en esclavitud. Dice que iban a declarar que son indicios del advenimiento del Mesías. Todas estas señales eran el principio de los juicios, porque el pueblo no se arrepintió para que Dios los liberara. Estamos en momentos difíciles realmente y vivimos en una ciudad donde la gente no se arrepiente. Tanto que está comparada con Sodoma y Gomorra, y sabemos qué ocurrió con Sodoma y Gomorra. Fue destruido. Y este es el principio de los juicios de toda esa gente que no se arrepiente. Y ocurrirán todas estas cosas. Pero lo de las guerras, pues es algo que pues tal vez nosotros ahorita no lo hemos vivido. Pero vendrán más, dice, vendrán terremotos. El libro de Lucas lo registra como grandes terremotos. Los terremotos que se vivieron, pues los que vivieron el tiempo más aquí, o que estudiaron más acerca de la historia de los terremotos dos grandes que han sucedido, ¿no?, aquí en California, o aquí en los Estados Unidos, han sido grandes, de grande magnitud, y ha hecho grandes desastres. Pero no serán nada comparado a los grandes terremotos que ocurrirán en el tiempo del fin. La maldad de la humanidad está llegando a su fin. Y todas estas cosas el Señor las profetizó y se van a cumplir. Así como se cumplió con el templo de Jerusalén, así se van a cumplir en esta tierra. Habrá hambres, habrá alborotos. ¿Escuchamos hoy en nuestros días acerca de eso? Sí se escucha. La Biblia dice en Apocalipsis 13, 17, si no mal recuerdo, que los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. En otras palabras, se van a morir de hambre. Tenemos que estar preparados. Porque la misma Biblia dice, pero no os turbéis, en el versículo 8, y estos sucesos serán el principio de dolores de parto. Yo creo que los que mejor entienden estas palabras son las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con estos dolores de las mujeres? Con las contracciones que se les llama, ¿no? Empiezan suaves, quedito, no pasa muy frecuente. Así estamos viviendo hoy en día. Pero mientras la mujer se está acercando para dar a luz, ¿qué sucede? Son más frecuentes y más fuertes. Y así será cuando se acerque la venida del Hijo del Hombre. Van a ser más fuertes y más frecuentes todos estos terremotos, el hambre, los alborotos, las guerras. Y tienen que pasar. Así que no nos asustemos lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Mejor preparémonos para que nuestra fe no desmaye cuando lleguen esos tiempos más difíciles todavía. Quiero invitarlos a que busquen en
Apocalipsis 11:13. Y dice, y en este momento se produjo un violento terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén. 7,000 personas murieron a causa del terremoto. Los demás, llenos de miedo, dijeron gloria al Dios de los cielos. ¿Se cumplió esta profecía con el pueblo de Jerusalén? Sí se cumplió. Sí ocurrieron estos terremotos que el Señor estaba anticipando. Y si vamos a Apocalipsis 16, del 18 al 20, Apocalipsis 16, del 18 al 20 dice, entonces hubo relámpagos, estruendos y truenos, y un gran temblor de tierra. Nunca desde la humanidad había en la tierra se había sentido un terremoto de semejante magnitud. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya ocurrió estos terremotos entonces? No ha ocurrido. ¿Va a ocurrir en nuestros tiempos? Sí va a ocurrir. Entonces los temblores que vemos, sí, da miedo, ¿no? Porque pues quién no te agarra en un edificio de 17 pisos viviendo y no hayas que hacer. O te quedas en tu auto encerrado. O los que viajan en el bar. Da miedo, ¿no? Realmente. Pero nomás es el principio, cuando venga este gran terremoto que destruirá la tierra también. Y son cosas que el pueblo del Señor Jesucristo tenemos que padecer. Vamos a tener que sufrir. Durante la tribulación, el hambre contribuirá a miles y millones. El resultado será una pérdida masiva de vidas humanas. Vamos a ver otra de las señales o de las características. La angustia de la persecución. Si tenemos miedo con todos estos desastres naturales y guerras, ¿qué sucede en el tiempo de la persecución, donde ya nos toca directamente? ¿Deberíamos de tener miedo? El versículo 9 continúa diciendo, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a las autoridades religiosas, os azotarán en las sinagogas, y por mi causa os llevarán delante de gobernadores y de reyes, para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, decid lo que sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y os matarán. Qué fuertes estas palabras, ¿no? O sea que en otras palabras, no podemos confiar, no vamos a poder ni confiar ni en nuestra propia familia, ni en nuestro círculo de personas más cercanos. Porque también dice la Biblia que muchos cristianos apostatarán de la fe y esos son los que nos entregarán. Jesús ya había advertido a sus discípulos que los que fuesen seguidores de ellos iban a sufrir estas persecuciones. En el libro de Mateos, capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice,
¿Alguien que lo tenga? Y lo encuentre primero, por favor. Mateo 10, 16 y 17. Hasta ahí. Os entregarán en los concilios, os azotarán y os matarán. El Señor ya le había advertido antes a los discípulos lo que iba a ocurrir. Y cuando me refiero a discípulos, no solo me refiero a los 12 que caminaron con Jesús, sino a todo aquel que creía en el Señor Jesús y lo seguía por la fe. Y lo pudimos ver que ocurrieron estas cosas. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué ocurrió con los mártires de la historia que estudiamos en esta cartilla? Sufrieron la persecución. Fueron matados, fueron azotados, quemados. Pero el Señor da una promesa y dice, mas sin embargo, cuando todo esto ocurra, la predicación del Evangelio no se va a parar. Seguirá. No quiere decir que pues cuando esto ocurre ahí nomás. No. El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo en esta generación. ¿Y ustedes creen que la persecución vendrá nuevamente? Busquemos Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 del 9 al 11. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Apocalipsis 6, 9 al 11. Amén. ¿Vendrá la persecución nuevamente? Sí vendrá. Y vendrá más fuerte todavía que lo que vivieron en el pasado. ¿Y por qué es necesario que venga? Para que se cumplan las profecías y para que se cumpla el número de los escogidos que habían de morir por causa de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Debemos de tener miedo cuando ocurran todas estas cosas? No debemos de tener miedo. Debemos de estar preparados realmente para que nuestra fe no caiga. ¿Y qué sucederá con todos estos que han de morir? El versículo 13 nos dice: y seréis odiados todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué promesa más grande, ¿no? El que persevere hasta el fin, este será salvo.
Jesús está diciendo que aquel que soporte el sufrimiento por causa de Cristo muestra que es un verdadero creyente. Movidos por su amor por Cristo, los discípulos verdaderos padecen de buena gana por causa de Él, sabiendo que su padecimiento será recompensado un día en el cielo, porque aquel que un día nos amó, primero a nosotros. Solo los que poseen esta fe salvadora podrán disfrutar de la gloria eterna del cielo. Solo los que realmente puedan soportar todos estos dolores de principio a fin, huyendo del enemigo para no ser engañados, soportando las guerras, las hambrunas, los terremotos, por último, la persecución. Estos serán salvos. Queremos nosotros formar parte de ese grupo de personas que realmente, si llegamos a vivir la persecución en estos días, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, poder decir, Señor, heme aquí, estoy listo para morir por ti. Durante estos periodos Dios estará obrando en los corazones de sus elegidos, salvándolos del pecado, fortaleciéndolos para el servicio y preservándolos para la gloria eterna. El Señor te hace una invitación en esta mañana. El Señor te dice, hijo mío, no te preocupes, yo estoy contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. Porque ¿cómo es la única manera de que podremos soportar todas estas tribulaciones? ¿Ustedes creen que si no estudiamos la Biblia, nuestra fe se va a fundamentar bien? Que si no tenemos una buena comunicación con nuestro Padre Celestial, nuestra fe ¿va a desmayar fácilmente? No, mi hermano, tenemos que estudiar. Decía uno de los versículos, no te preocupes lo que hay de decir o lo que hay de hablar, porque el Espíritu Santo hablará por ti, Él te dará las palabras. Pero si tú no estudias, ¿qué palabras te va a dar el Espíritu Santo? Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, ¿qué va a hacer en aquellos momentos? El Espíritu Santo no podrá hacer nada por ti ni por mí. Realmente tenemos que prepararnos. Y todo esto ocurrirá, así como ocurrió con Jerusalén. Pero debemos de estar preparados. Si tú no oras, empieza a hacerlo. Si tú no estudias la Biblia, empieza a hacerlo. Porque si no, tristemente, os perderemos cuando sea el momento de la tribulación. En esta mañana quiero invitar a todas aquellas personas que están dispuestos a realmente ser fieles al Señor y sin importar lo que venga, decir, Señor, estoy listo para tomar el camino correcto y para que tú obres en mi vida para poder estar contigo un día en el reino de los cielos. Te invito a que te pongas de pie para orar por ti, mi hermano, para que nos llene de esa